En el corazón del Imperio Romano, en la ciudad de Tarso, en Cilicia, nació un hombre que cambiaría el curso de la historia del cristianismo. Su nombre de nacimiento fue Saulo. Judío de la diáspora, miembro de la tribu de Benjamín, ciudadano romano por derecho de nacimiento, y criado en una metrópolis donde la cultura griega se mezclaba con el mundo hebreo. Saulo fue formado en el cruce de civilizaciones, religiones y lenguas. Desde joven, Saulo destacó por su inteligencia y su fervor religioso. Fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela del gran rabino Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo fariseo. Allí se formó en el conocimiento estricto de la Torá, desarrollando un profundo celo por las tradiciones de sus antepasados. Aún joven, se convirtió en fariseo, comprometido con la observancia estricta de la ley mosaica. Fue durante ese tiempo que comenzó a surgir un movimiento extraño y disruptivo, los seguidores de Jesús de Nazaret, al que llamaban el Cristo. Este grupo no solo afirmaba que Jesús había resucitado de entre los muertos, sino que predicaba que la salvación no dependía exclusivamente del cumplimiento de la ley. Para Saulo, esto era una blasfemia. Su alma ardía de indignación religiosa. No podía permitir que aquel grupo de nazarenos amenazara la pureza del judaísmo. Así se convirtió en perseguidor. No solo aprobó, sino que presenció complacido la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, quien fue lapidado a las afueras de Jerusalén. Saulo cuidaba los mantos de los que arrojaban las piedras, aprobando con su silencio y con su mirada la ejecución del joven diácono. La violencia de su misión lo llevó más allá de Jerusalén. Con cartas de autorización del sumo sacerdote, emprendió viaje hacia Damasco, con la intención de capturar a los seguidores del camino, como se conocía entonces a los cristianos, y llevarlos encadenados a Jerusalén. Era un viaje de varios días a través del desierto, bajo el sol ardiente y los peligros del camino. Pero entonces ocurrió el giro más impactante de su vida. A las puertas de Damasco, en pleno mediodía, una luz resplandeciente lo envolvió de repente. Saulo cayó al suelo. Una voz potente, que no parecía humana, le habló desde lo alto: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Atemorizado, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer». Cuando se levantó, descubrió que no podía ver. Estaba completamente ciego. Sus acompañantes, mudos de asombro, lo guiaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. Se quedó en una casa de un tal Judas, en la calle llamada Recta, esperando una señal, temblando entre la culpa y el desconcierto. En ese mismo momento, otro hombre recibía una visión. Su nombre era Ananías, un discípulo de Jesús. Se le ordenó que fuera a buscar a Saulo y le devolviera la vista. Ananías dudaba, temeroso de aquel perseguidor brutal. Pero obedeció. Entró en la casa, impuso sus manos sobre Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, como si se le cayeran escamas de los ojos, Saulo volvió a ver. Se levantó y fue bautizado inmediatamente. Aquel fue el inicio de una transformación que asombraría al mundo. De perseguidor se convirtió en predicador. De fariseo fanático a apóstol de la gracia. Saulo comenzó a predicar en Damasco, afirmando sin titubeos que Jesús era el Hijo de Dios. Su predicación desconcertaba a los judíos, que no podían entender cómo el feroz enemigo de la Iglesia se había convertido en su defensor más apasionado. El desconcierto pronto se transformó en peligro. Las autoridades judías de Damasco, viéndolo como un traidor, conspiraron para matarlo. Pero los discípulos lo ayudaron a escapar. Durante la noche, lo bajaron en una canasta por una abertura en la muralla. Así, Saulo desapareció de la ciudad, fugitivo ahora no por causa de su celo contra los cristianos, sino por su amor a Cristo. Durante los años siguientes, Saulo se retiró a Arabia, en una especie de exilio místico. Nadie sabe con certeza qué ocurrió allí. Algunos creen que meditó profundamente, otros que recibió revelaciones. Luego regresó a Damasco, y más tarde a Jerusalén, donde intentó unirse a los discípulos. Pero temían a aquel que había sido su enemigo. Solo gracias a Bernabé, un hombre generoso y de buen corazón, Saulo fue aceptado. Se reunió con Pedro y con los demás apóstoles. Pero también allí su vida corrió peligro. Los judíos helenistas intentaron matarlo. Los hermanos lo escoltaron hasta Cesarea y de allí lo enviaron de regreso a Tarso. Allí, en su ciudad natal, comenzó una etapa menos documentada pero igual de importante. No fue un tiempo de silencio, sino de preparación.
Saulo, el que había caído a los pies de Cristo en el camino de Damasco, comenzaba a forjar su identidad como Pablo, el apóstol de los gentiles. Y así concluye la primera etapa de su viaje. La historia de un hombre cuya caída fue su verdadero ascenso. El perseguidor que se convirtió en mártir, el enemigo que abrazó al que perseguía. Pero su misión apenas comenzaba. Durante un tiempo, Pablo vivió en la ciudad de Tarso, lejos del bullicio de Jerusalén y del fervor misionero que pronto caracterizaría su vida. Allí, probablemente ejerció su oficio de fabricante de tiendas, el cual había aprendido desde joven, y al mismo tiempo predicaba discretamente. Esta etapa sirvió como puente entre su conversión radical y su posterior labor apostólica. Pero el tiempo de espera se acortaba. En Antioquía de Siria, una ciudad cosmopolita, diversa y llena de fervor espiritual, la comunidad cristiana crecía rápidamente. Había gentiles, es decir, no judíos, que comenzaban a abrazar la fe en Jesús. Y fue allí donde Bernabé, recordando al apasionado converso de Tarso, decidió buscarlo. Partió hacia Cilicia y lo trajo consigo a Antioquía. Durante un año entero, Pablo y Bernabé enseñaron juntos en esa ciudad. Fue también en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ya no eran simplemente judíos mesiánicos, sino una comunidad con identidad propia, abierta a todos los pueblos. La semilla de la misión universal ya estaba sembrada. Y entonces llegó el momento. La Iglesia de Antioquía, guiada por el Espíritu Santo, impuso las manos sobre Pablo y Bernabé y los envió a su primer viaje misionero. Fue la primera vez que la fe cristiana se organizaba para ir más allá de las fronteras conocidas. Zarparon hacia la isla de Chipre. Allí, junto con Juan Marcos, predicaron en Salamina y luego en Pafos. Fue en esta última ciudad donde ocurrió un episodio clave. El procónsul romano Sergio Paulo mostró interés en el mensaje del Evangelio, pero un hechicero judío llamado Elimas trató de disuadirlo. Pablo, lleno del Espíritu, reprendió al hechicero con firmeza y lo dejó ciego por un tiempo. El milagro impactó al procónsul, que creyó inmediatamente. Fue a partir de este momento que Saulo comenzó a ser llamado con su nombre romano, Pablo. Desde Chipre cruzaron hacia el sur de Asia Menor, a la región de Panfilia, y llegaron a Perge. Allí Juan Marcos, primo de Bernabé, los abandonó y regresó a Jerusalén, algo que Pablo nunca olvidaría. Continuaron hacia Antioquía de Pisidia, donde predicaron en la sinagoga. Al principio fueron bien recibidos, pero cuando los líderes judíos vieron que también hablaban a los gentiles, se llenaron de celos y los expulsaron de la ciudad. En Iconio la historia se repitió, gran número de judíos y gentiles creyó, pero pronto surgió una división que llevó a Pablo y Bernabé a huir para evitar ser apedreados. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, lo que provocó una reacción inesperada. La multitud, asombrada, pensó que los dioses habían descendido en forma humana. Llamaron a Bernabé, Zeus, y a Pablo, Hermes. Intentaron ofrecerles sacrificios, pero ellos, horrorizados, se rasgaron las vestiduras e insistieron en que eran simples hombres. Sin embargo, la adoración pronto se tornó en odio. Judíos llegados de Antioquía y de Iconio convencieron a la multitud, y ésta, voluble e impetuosa, apedreó a Pablo hasta dejarlo por muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que había fallecido. Pero él se levantó, malherido, y volvió a entrar en Listra. Al día siguiente, partió con Bernabé hacia Derbe, donde nuevamente predicaron y ganaron muchos discípulos. Tras consolidar a las comunidades nacientes, regresaron por las ciudades por las que habían pasado, fortaleciendo a los creyentes, nombrando ancianos y organizando las iglesias. Finalmente, volvieron a Antioquía de Siria y relataron con entusiasmo lo que Dios había hecho a través de ellos, destacando algo revolucionario: la fe había sido recibida por los gentiles sin necesidad de convertirse al judaísmo. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Desde Judea llegaron hombres que insistían en que los gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. La controversia amenazaba con fracturar la joven iglesia. Entonces se convocó un concilio en Jerusalén, el primero de la historia cristiana. Fue una reunión decisiva. Pablo y Bernabé defendieron con pasión su experiencia. El Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles tal como lo había hecho con los judíos. Pedro, que también había vivido algo similar con el centurión Cornelio, los apoyó. Finalmente, Santiago, el hermano del Señor y líder de la Iglesia de Jerusalén, propuso una solución: los gentiles no debían ser obligados a circuncidarse, pero sí debían abstenerse de ciertas prácticas paganas como la idolatría y la fornicación. Fue un triunfo para Pablo. La misión universal se confirmaba.
El Evangelio no era exclusivo de un pueblo ni de una cultura, sino para toda la humanidad. Poco después, Pablo propuso a Bernabé visitar nuevamente a las iglesias que habían fundado. Pero surgió una fuerte disputa entre ambos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo se negó, recordando su abandono anterior. Así se separaron. Bernabé partió con Marcos hacia Chipre, mientras que Pablo eligió a un nuevo compañero, Silas. Comenzaba entonces el segundo gran viaje misionero de Pablo. Atravesaron Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias, y llegaron a Derbe y Listra. En esta última ciudad conocieron a un joven discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía y padre griego. Pablo lo tomó bajo su ala y lo convirtió en uno de sus más fieles colaboradores. Pero algo extraño ocurrió: mientras querían predicar en Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Intentaron ir a Bitinia, pero tampoco les fue permitido. Confundidos, llegaron a Troas. Allí, durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio le suplicaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Era la señal. El Evangelio debía cruzar el mar. Europa los esperaba. Pablo, Silas, Timoteo y ahora también Lucas, el médico y cronista que se les había unido en Troas, zarparon rumbo a Macedonia, cruzando el mar Egeo. Fue un momento crucial. Por primera vez, el mensaje de Cristo ingresaría al continente europeo. El Evangelio cruzaba fronteras físicas, culturales y espirituales. Llegaron a Filipos, una importante colonia romana. Como no había sinagoga, Pablo comenzó su predicación a orillas del río, donde un grupo de mujeres se reunía para orar. Allí conoció a Lidia, una comerciante de púrpura, originaria de Tiatira. El Señor abrió su corazón y creyó. Fue bautizada junto a toda su familia, y ofreció hospitalidad a los misioneros. Pero la misión no estaría exenta de conflicto. Cierta esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, gritando que eran siervos del Dios Altísimo. Aunque sus palabras eran ciertas, Pablo, molesto por la situación, ordenó al espíritu que saliera de ella. Al instante quedó libre. Pero los dueños de la joven, al ver que perdían su fuente de ingresos, levantaron una acusación contra Pablo y Silas. Fueron azotados públicamente y encarcelados. Durante la noche, mientras cantaban himnos en la celda, un fuerte terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. El carcelero, creyendo que los presos habían escapado, sacó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo: «No te hagas daño. Todos estamos aquí». Conmovido, el carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas, y fue bautizado con toda su familia. Al día siguiente, las autoridades quisieron liberarlos en secreto. Pero Pablo se negó: «Somos ciudadanos romanos, nos azotaron sin juicio. Que vengan personalmente a soltarnos». Temeroso de represalias, el magistrado accedió y los despidió con respeto. De Filipos siguieron hacia Tesalónica, donde algunos judíos y muchos griegos abrazaron la fe. Pero otra vez surgió oposición. Los enemigos de Pablo, al no encontrarlo, arrastraron a Jasón, uno de los nuevos creyentes, ante las autoridades, acusándolo de recibir a hombres que trastornaban el mundo. Para evitar disturbios mayores, Pablo y Silas partieron de noche hacia Berea. En Berea hallaron un ambiente más noble. Los judíos examinaban las escrituras diariamente para comprobar si lo que Pablo decía era verdad. Muchos creyeron. Pero los agitadores de Tesalónica llegaron también allí, y Pablo tuvo que huir nuevamente, esta vez hacia el sur, rumbo a Atenas, la capital de la filosofía, del arte, del pensamiento griego. En Atenas, Pablo quedó impactado por la cantidad de ídolos. Debatía con filósofos epicúreos y estoicos, y terminó siendo llevado al Areópago, el tribunal donde se discutían las grandes ideas. Allí pronunció uno de sus discursos más célebres. Habló del Dios desconocido, al que los atenienses ya adoraban sin saberlo. Les dijo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y que había designado un día para juzgar al mundo por medio de un hombre, Jesús, a quien había resucitado. Algunos se burlaron, pero otros creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris. Pablo siguió hacia Corinto, una ciudad portuaria, rica y llena de excesos. Allí conoció a Aquila y Priscila, un matrimonio judío que había sido expulsado de Roma. Como compartían el mismo oficio, trabajaron juntos. Cada sábado, Pablo predicaba en la sinagoga, hasta que los judíos lo rechazaron. Entonces se dirigió a los gentiles. La oposición creció, pero también el fruto.
Muchos corintios creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló en visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Así permaneció en Corinto por 1 año y medio, estableciendo una comunidad vibrante. Durante ese tiempo, fue llevado ante el procónsul Galión por los judíos, quienes lo acusaron de enseñar una religión ilegal. Pero Galión, indiferente a disputas teológicas, desestimó la denuncia. Esta intervención selló un precedente: mientras no alteraran el orden público, los cristianos podrían predicar en paz. Finalizado su estancia en Corinto, Pablo viajó hacia Efeso con Priscila y Aquila, aunque no se quedó mucho tiempo allí en esta ocasión. Se embarcó hacia Cesarea, pasó por Jerusalén para saludar a la iglesia, y regresó a Antioquía, completando así su segundo viaje misionero. Pero la sed de anunciar a Cristo lo impulsaba nuevamente. Pronto partió hacia su tercer y más intenso recorrido apostólico. Atravesó Galacia y Frigia, fortaleciendo a las comunidades. Finalmente llegó a Efeso, donde pasaría más de 2 años, su estancia más larga en un solo lugar. Allí enseñaba diariamente en la escuela de un tal Tirano. La palabra del Señor se difundía por toda la provincia de Asia. Dios realizaba milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta los pañuelos y delantales que tocaban su cuerpo sanaban a los enfermos. También hubo un caso peculiar. Algunos exorcistas judíos intentaron usar el nombre de Jesús sin fe verdadera. Uno de ellos, un tal Esceva y sus 7 hijos, invocaron a Jesús a quien Pablo predicaba. El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre poseído se lanzó sobre ellos, los hirió y los hizo huir desnudos. El temor se apoderó de toda Efeso, y muchos nuevos creyentes quemaron públicamente sus libros de magia. Pero el éxito provocó conflicto. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba figuras de la diosa Artemisa, vio amenazado su negocio. Organizó una revuelta que degeneró en un tumulto en el teatro de la ciudad. La multitud gritaba durante horas: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pablo quiso hablar, pero los discípulos se lo impidieron por seguridad. Finalmente, el escribano de la ciudad calmó a la multitud y dispersó el motín. Después de estos hechos, Pablo decidió partir hacia Macedonia. Desde allí escribió algunas de sus cartas más profundas, incluyendo la segunda a los Corintios y la Magna Epístola a los Romanos. Pablo ya presentía que el camino de regreso a Jerusalén sería peligroso. Pero nada lo detendría. Mientras avanzaba por Macedonia y luego por Grecia, Pablo consolidaba las comunidades que había fundado. Pasó 3 meses en Corinto, desde donde escribió la Epístola a los Romanos, un documento teológico monumental. En ella expuso, con claridad y pasión, la justificación por la fe, el pecado universal, la gracia divina y el destino de Israel. También expresó su anhelo de predicar en Roma y más allá aún, en Hispania. Pero los peligros crecían. Planeaba embarcarse hacia Siria, pero al enterarse de una conspiración contra su vida optó por regresar por tierra acompañado por varios colaboradores: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. En Troade, una noche durante una larga enseñanza en un aposento alto, un joven llamado Eutico, sentado en la ventana, cayó dormido y se precipitó desde el 3er piso. Murió. Pero Pablo descendió, lo abrazó y lo devolvió a la vida. La comunidad quedó profundamente fortalecida por este milagro. Desde allí, el apóstol se dirigió a Mileto, evitando Efeso para no retrasarse en su plan de llegar a Jerusalén para Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto convocó a los ancianos de la iglesia de Efeso para una emotiva despedida. Allí, en lágrimas, les advirtió que no volverían a verlo más. Les recordó su entrega total: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les pidió que cuidaran del rebaño y les advirtió sobre lobos rapaces que intentarían desviar a los fieles. Todos lloraron y se despidieron con profundo dolor, sabiendo que aquella era su última reunión con él. A pesar de repetidas advertencias de que su destino en Jerusalén sería trágico, Pablo persistió. En Cesarea, el profeta Ágabo tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y pies y profetizó: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón. Aún así, Pablo declaró: estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Al llegar a Jerusalén, fue recibido calurosamente por Santiago y los ancianos. Pero también fue advertido: muchos judíos cristianos estaban inquietos por rumores de que Pablo enseñaba contra la ley de Moisés. Para apaciguar tensiones, accedió a participar en un rito de purificación en el templo junto a otros nazareos.
Pero un grupo de judíos de Asia lo reconoció, agitó a la multitud y lo acusó falsamente de profanar el templo al introducir a un gentil. La ciudad estalló en tumulto. Lo arrastraron fuera del recinto sagrado y comenzaron a golpearlo. Estaba a punto de ser linchado cuando intervino la guarnición romana. El tribuno Claudio Lisias ordenó arrestarlo, atándolo con cadenas. Cuando los soldados lo llevaban a la fortaleza, Pablo pidió permiso para hablar. Ante la multitud, se dirigió en hebreo y relató su conversión. Todo lo escuchaban hasta que mencionó que Dios lo había enviado a los gentiles. Entonces estalló el odio de los oyentes. «Quita de la tierra a tal hombre, no merece vivir». El tribuno, buscando esclarecer el asunto, ordenó interrogarlo bajo azotes. Pero Pablo, con firmeza, preguntó: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin juicio? Alarmado, el oficial detuvo todo. Al día siguiente, Pablo fue presentado ante el Sanedrín. Allí, en un acto de astucia, Pablo dividió a sus jueces. Declaró ser fariseo, juzgado por creer en la resurrección de los muertos. Esto provocó una disputa entre fariseos y saduceos. El Sanedrín se dividió violentamente y Pablo fue sacado de allí por los soldados. Esa noche, en la fortaleza, el Señor se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así es necesario que lo des también en Roma». Mientras tanto, más de 40 judíos hicieron un juramento de no comer ni beber hasta matar a Pablo. Planeaban emboscarlo cuando fuera trasladado. Pero un sobrino del apóstol se enteró de la conspiración y avisó al tribuno. Este, decidido a proteger a un ciudadano romano, organizó una escolta impresionante. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros escoltaron a Pablo durante la noche hasta Cesarea. Allí fue presentado ante el gobernador Félix. Los judíos enviaron una delegación con un abogado llamado Tértulo para acusarlo. Pablo, en su defensa, negó toda agitación y declaró su fe en la resurrección. Félix, conocedor del camino, decidió postergar el juicio, esperando quizá un soborno. Durante 2 años, Pablo permaneció prisionero en Cesarea, aunque con ciertas libertades. Félix lo escuchaba con frecuencia, pero al oír sobre justicia, dominio propio y juicio venidero, se llenaba de temor. Cuando Félix fue sustituido por Porcio Festo, los líderes judíos intentaron que Pablo fuera trasladado a Jerusalén para juzgarlo allí, pero en realidad planeaban matarlo en el trayecto. Pablo, consciente del peligro y ejerciendo su derecho como ciudadano, apeló a César apeló. Festo, tras consultar con su consejo, aceptó la apelación. Días después, Festo recibió la visita del rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice. Al enterarse del caso, Agripa quiso oír al prisionero. En una audiencia solemne, Pablo se defendió con elocuencia. Relató de nuevo su conversión y declaró que predicaba lo que Moisés y los profetas habían dicho, que el Cristo padecería y resucitaría para iluminar tanto a judíos como a gentiles. Agripa dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y añadió: «Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Así fue como Pablo, tras más de 2 años de prisión preventiva, embarcó hacia Roma. No como viajero libre, sino como prisionero del imperio. Sin embargo, llevaba consigo una misión clara: testificar en la capital del mundo. Pablo partió hacia Roma en otoño, bajo custodia del centurión Julio, del regimiento imperial. Embarcaron en una nave de Adramitio, acompañados por varios compañeros, entre ellos el médico Lucas, autor del relato. La travesía fue difícil desde el inicio. Después de varios días de navegación costera por Asia Menor, cambiaron de barco en Mira, abordando una nave alejandrina que transportaba grano hacia Italia. El viaje fue cada vez más peligroso. El viento era contrario y los días de navegación lenta. Alcanzaron con dificultad la isla de Creta, donde anclaron en un lugar llamado Buenos Puertos. Pero como era ya avanzado el otoño, época de peligro en el mar, Pablo advirtió a la tripulación: «Veo que la travesía va a ser desastrosa, con gran pérdida no solo de la carga y del buque sino también de nuestras vidas». Sin embargo, el centurión confió más en el piloto y en el patrón del barco, y decidieron seguir. Después de zarpar, un viento huracanado, el Euroclidón, los azotó con furia. La nave fue arrastrada sin control durante días. La tripulación lanzó al mar el cargamento y el aparejo. La oscuridad fue total durante 14 días. Muchos creían que iban a morir. Pero Pablo se puso de pie entre ellos y dijo: «Tened ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco». Esta noche se me apareció un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: «No temas, Pablo. Tienes que llegar a Roma. Por tanto, confiad, así será».
La nave encalló finalmente en un banco de arena cerca de una isla. La proa quedó atascada, y las olas rompían la popa. Algunos soldados querían matar a los prisioneros para evitar que escaparan, pero el centurión, deseoso de salvar a Pablo, lo impidió. Todos saltaron al mar. Nadie pereció. Llegaron nadando o sobre maderas flotantes. Habían naufragado en la isla de Malta. Los isleños los acogieron con humanidad. Una noche, mientras recogía leña para la fogata, una víbora se prendió de la mano de Pablo. Los nativos pensaron que era un criminal escapado del juicio divino. Pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y no sufrió daño. Entonces lo consideraron un dios. En Malta, sanó al padre de Publio, el principal de la isla, y a muchos enfermos. Tras 3 meses, partieron rumbo a Italia en otro barco alejandrino. Al llegar a Pozzuoli, al sur de Roma, encontró a hermanos en la fe que le ofrecieron hospitalidad. Luego avanzaron hacia la capital del imperio, escoltados por la guardia. Cuando los creyentes romanos supieron que Pablo llegaba, fueron a su encuentro hasta el foro de Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. En Roma, se le permitió vivir por su cuenta bajo custodia de un soldado. 3 días después de su llegada, convocó a los líderes judíos para explicarles su situación. Les dijo que no traía acusación contra su pueblo, pero que había sido obligado a apelar a César. Les habló del reino de Dios y les expuso las Escrituras. Algunos creyeron, otros no. Durante 2 años completos, Pablo vivió en una casa alquilada en Roma. Recibía a todos los que venían a él, predicando con valentía y sin impedimento el reino de Dios y enseñando sobre Jesús, el Mesías. En este tiempo, escribió varias cartas que formarían parte esencial del Nuevo Testamento, la epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la breve carta a Filemón. En ellas no solo enseñaba teología, sino que irradiaba esperanza, unidad y gozo a pesar del cautiverio. Su mensaje era claro: para mí, vivir es Cristo, y morir es ganancia. Finalmente, fue liberado. Durante un tiempo, pudo predicar de nuevo. Algunos testimonios antiguos indican que viajó a Hispania, cumpliendo su anhelo de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. También fortaleció a las iglesias en Asia y en Grecia. Pero la paz fue efímera. Bajo el reinado del emperador Nerón, la persecución contra los cristianos se intensificó. Pablo fue arrestado una vez más, esta vez sin libertad ni comodidades. Lo encarcelaron en la sombría prisión mamertina de Roma. Desde ese calabozo, escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo. En ella, el tono es personal y solemne. Sabe que su fin se acerca. Declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Pablo fue juzgado y condenado. Según la tradición cristiana más temprana, fue decapitado en las afueras de Roma, cerca de la Vía Ostiense, alrededor del año 67. Por ser ciudadano romano, no fue crucificado. Su martirio lo convirtió en uno de los pilares de la fe. Murió sin riquezas, sin poder, sin posesiones. Pero su legado fue inmenso. Convirtió pueblos, fundó iglesias, escribió palabras que inspirarían a generaciones durante milenios. De perseguidor se transformó en apóstol. De enemigo de Cristo, en su siervo más fiel. Hoy, la tumba de Pablo es venerada en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Y su voz, aún viva en sus epístolas, sigue desafiando, consolando y encendiendo el fuego de la fe en los corazones del mundo entero.